No escucho. Ahí. Sí se escucha recién. La edad contemporánea, ¿verdad?, es la edad histórica que vivimos en la actualidad. Por lo general, se sitúa su comienzo a finales del siglo XVIII o inicio del siglo XIX. Claro, 1789, ¿no es cierto?, con el inicio de la Revolución Francesa. De hecho, hace poco estuvimos de aniversario de eso, en que el pueblo de París ataca y asume a la derroca, mejor dicho, a la monarquía absoluta, ¿ya? Con Luis XVI. De hecho, ese fue como el punto inicial, porque la Revolución Francesa, como después vamos a también ver, es bastante más larga. Pero la toma de la Bastilla es como un momento bastante puntual, ¿no es cierto?, importante. Y, ¿verdad? También se puede señalar, ¿no es cierto?, inicio del siglo XIX. Pensemos ustedes que en el fondo el proceso revolucionario francés ya se había iniciado de alguna forma con la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? 1776. Ambos hechos, tanto la independencia de Estados Unidos como la Revolución Francesa, se relacionan fuertemente con la Ilustración. Entre los hitos que marcaron la edad contemporánea aparece la revolución industrial, la expansión del capitalismo en todo el mundo, el avance de la ciencia, el nacimiento de los medios de comunicación más trascendentes y las guerras mundiales. También se masificó el consumo de múltiples productos, un hecho que permitió mejorar el nivel de vida, pero que simultáneamente incrementó la desigualdad social. Claro, porque en todo, por así decirlo, proceso histórico, ya lo vimos en la Edad Moderna, no solamente tuvo cosas positivas, también elementos negativos muy potentes. Y tal vez lo más negativo de la época contemporánea fue ciertamente las guerras mundiales, estas prácticas genocidas, que Alemania en ese aspecto llevó fuertemente el tema ahí, cosas que el Estado alemán y el pueblo alemán han pedido el perdón respectivo y han realizado medidas reparatorias. Ustedes dirán, pero ¿cómo reparar cuando esa masacre está hecha? Claro, pero por lo menos en la actualidad, por ejemplo, en Alemania no se podría fundar un partido nazi, por ejemplo. Está prescrito, pero para siempre. Ningún grupo, sociedad, representantes de cualquier cosa podrían ni siquiera utilizar los emblemas nazis en Alemania. ¿Te das cuenta? Entonces, eso ya es ciertamente importante. Incluso hay un tribunal en Alemania que, porque lo han intentado de forma disimulada, disimuladamente han intentado crear organismos con una cercanía al nazismo, lo mismo que en Italia con respecto al fascismo, por ejemplo, neofascismo, neonazismo ya. Pero hay un tribunal, ¿no es cierto?, bastante celoso de ese aspecto, muy acucioso, que vigila que estas políticas o doctrinas tan deleznables como fue el nazismo estén proscritas para siempre. ¿Se dan cuenta? Eso es una parte. Por otra parte, las mismas guerras mundiales. Estados Unidos ahí también tiene mucho que culpa que asumir, sépanlo. ¿Ya? La utilización de 2 bombas atómicas, Hiroshima, dentro de poco va a estar el aniversario, tristemente aniversario, 6 de agosto de 1945, y Nagasaki, 9 de agosto de 1945, marcan un punto, un antes y un después. Tanto es así que para muchas personas, entendido en materia histórica, ¿verdad?, señalan que la edad contemporánea llegó hasta ahí y que de 1945 en adelante estamos en presencia de otra época. Bueno, yo siempre he dicho que es difícil cuando el proceso está todavía vigente, tener claridad histórica para de verdad saber en qué momento se termina una época o empieza otra. ¿Ya? En otra oportunidad también yo le he comentado que en la llegada del hombre a la luna, ¿ya?, el ser humano llega a la luna, ¿verdad?, en 1969, también para algunos implica un término epocal, ¿ya? El uso de la informática. ¿Quién sabe, por ejemplo, que después de esta pandemia, la del COVID-19, comenzó a finales del 2019, ¿no, verdad? De hecho, aquí en Chile la noticia llegó el año nuevo, claro, el 31 de diciembre. Bueno, después del COVID, a lo mejor
esto visto con perspectiva de tiempo, estoy pensando en unos 100 años más, en unos 200 años más, a lo mejor a partir, ¿no es cierto?, del COVID en adelante hubo otra época, otra forma de relacionarnos, y que sin duda es así, muchachos, sin duda es así, ¿ya? Bueno, ahí tenemos 3 imágenes de los hechos que estoy narrando, ¿verdad? Acá la revolución industrial, el imperialismo-colonialismo, con todo lo que implicó, los países europeos se repartieron en el mundo, más adelante vamos a ver una imagen que caricaturiza eso, pero a partir de un fondo de realidad, y las guerras mundiales. La primera guerra mundial del 14 al 18 y la segunda del 39 al 45. ¿Cierto? Yo siempre he señalado que de ambas guerras, la segunda de verdad es mundial. La primera es una guerra más bien europea con repercusión mundial, la primera guerra. Tanto así que, un detalle, fíjense que no le decían la Primera Guerra Mundial. Cuando vino la segunda, distintos historiadores acuñaron el término de las guerras mundiales y ahí había una primera y una segunda. Pero antes de eso, se le llamaba la Gran Guerra, ¿no? Bueno, la edad contemporánea puede definirse como el periodo histórico más reciente, una etapa posterior a la edad moderna que comprende desde finales del siglo XVIII con el inicio de la Revolución Francesa y continúa hasta la actualidad. Una etapa de la historia que ha sufrido 2 guerras mundiales y la consolidación de un sistema capitalista que sigue manteniéndose hasta nuestros días. Cabe destacar a los valores de la Ilustración como uno de los detonantes del cambio de pensamiento de una sociedad representada mayormente por la clase burguesa. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, la Revolución Francesa, esa imagen, ¿verdad?, de la decapitación del rey Luis XVI, una cosa impensable en Francia hasta ese instante, porque incluso detractores del rey Luis XVI y detractores de la monarquía no se imaginaron que el rey iba a terminar como terminó. Es más, la Revolución Francesa es sabido que con el tiempo empezó a eliminar a sus propios líderes. Claro, distintos revolucionarios franceses, ¿no es cierto?, empezaron a sucumbir dentro del proceso de la Revolución Francesa. Se tomó muchas víctimas la revolución. Por eso es que hay que dividir ahí un poco los hechos históricos, la gravedad de los hechos políticos, de las ideas. ¿Cuál es el lema de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad, fraternidad, ¿no es cierto? Bueno, la propia revolución en algunos instantes no respetó mucho, no respetó ninguno de los 3 mucho. Ni la libertad, ni la igualdad, ni la fraternidad. ¿Ves? Pero el esquema siguió. Lo mismo, por ejemplo, la enseñanza de los ilustrados, la separación de los poderes, el pacto social entre gobernantes y gobernados, el concepto de soberanía popular, en que el poder político reside en el pueblo y no en Dios ni en el rey. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso tema, esa carga, ¿verdad?, política de la revolución, que probablemente en vida a lo mejor muchos revolucionarios después con el tiempo empezaron a manifestarse como en contra de los excesos provocados por la Revolución Francesa, pero los ideales revolucionarios se mantienen presentes hasta el día de hoy. ¿Ya? Hasta el día de hoy. También hay que considerar una cosa, miren, esto también no se habla demasiado. Cuando hablamos ahí de clase burguesa, la Revolución Francesa fue una revolución burguesa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1789. El proletariado, ¿verdad?, como organización, el pueblo como organización, no existía. ¿Ya? Era a la alta burguesía, ¿verdad?, la que empezó, porque tenía conciencia de clase, ¿no es cierto?, empezó a exigir derechos y a cuestionar a la monarquía, que antes apoyó. Eso también hay que decirlo. ¿Ya? La burguesía en un momento dado se alió con la monarquía contra los señores feudales. ¿Se acuerdan que yo les comentaba eso a fines de la Edad Media? Pero después, a pesar de esta alianza inicial, va a ser la burguesía la que va a cuestionar duramente y seriamente a la monarquía absoluta. Este tema, por ejemplo, de la monarquía de derecho divino, que el rey gobernaba al pueblo de manera absolutamente irresponsable políticamente. Solamente le debía dar cuentas a Dios. Bueno, ese hecho, los ilustrados lo van a rebatir, pero acaloradamente. ¿Ven? Voltaire llegó a decir, irónico como era Voltaire, ¿alguno de ustedes le ha escuchado en algún momento a Dios decir que le entregaba el poder al rey? Eso causó indignación en muchos católicos fervientes.
que veían en el rey un representante de Dios en la tierra, así como el Papa. ¿Se dan cuenta? Bueno. Y la bomba atómica, para mi punto de vista, un genocidio que si no ha sido castigado así como el holocausto nazi de los judíos, el tema de la bomba atómica no fue castigado fundamentalmente por una razón, porque quien provocó ese holocausto fue un país vencedor, Estados Unidos. ¿Ya? Ahí la razón, digamos, la excusa, el pretexto bélico que tuvo Estados Unidos para usar la bomba atómica y 2 veces más encima, fue que el conquistar Iwo Jima, una isla que quedaba cerca de Japón, significó muchas vidas norteamericanas. El conquistar Japón mismo, mediante el método tradicional, desembarco, todo eso, iba a ser pero muy oneroso en vidas humanas. Entonces, por eso lanzan la bomba atómica. ¿Consulta? ¿Qué sentí? ¿No? No. Y por eso se lanza la bomba atómica, el 6 de agosto. ¿Ves? Entonces, siempre está el cuestionamiento, bueno, ¿por qué no lanzaron la bomba atómica a Alemania, por ejemplo? Porque además, pues así como Alemania fue derrotada militarmente de manera tradicional, convencional, ¿por qué no lanzaron una bomba atómica? Por ahí por el año 41. Porque a lo mejor la bomba atómica no estaba preparada, ¿cierto? Ya podría ser una razón. Pero habrán también razones de tipo racista, que el país, ¿no es cierto?, destino, ¿verdad?, fue Japón, y que a lo mejor a ellos como que les pesó menos con la conciencia por tener la bomba atómica. Ya, hoy día ¿cuánto se llama el curso de la tarde? Me decía la presidente pregunta, o aporte, que entre las causas que se tomaron en cuenta para tirarle la bomba atómica a Japón fueron los crímenes de guerra producidos por Japón contra chinos, contra coreanos, contra filipinos, etc. ¿Ah? Porque debo decirlo, los japoneses en la Segunda Guerra Mundial no fueron blancas palomas. La crueldad, ¿no es cierto?, del trato con los prisioneros de guerra, por ejemplo, eso es así. ¿Ya? Y de hecho, terminada la Segunda Guerra Mundial, en Japón se formaron tribunales parecidos al tribunal de Nuremberg, donde varios jerarcas japoneses, entre ellos Toho, el primer ministro o ministro de la guerra Toho, fueron ahorcados. ¿Ya? Los Juegos Olímpicos actuales, en un momento dado, en la promoción de los Juegos Olímpicos, Japón utilizó la bandera del sol con los 16 rayos, ¿ya? Porque Japón tiene 2 banderas. La oficial, que es blanca, con un círculo rojo, ¿no es cierto?, que simbolizando el sol naciente, esa es una. Y la segunda es una bandera usada más bien por las Fuerzas Armadas japonesas, que era el mismo mensaje, ¿ya? Un círculo rojo, pero con 16 rayos rojos que salen de ese círculo, ¿no es cierto? Bueno, esa bandera, la de los 16 rayos, ¿verdad?, fue utilizada por las Fuerzas Armadas japonesas, el Ejército y Marina y Aviación en la Segunda Guerra Mundial. Y cada vez que, por ejemplo, en la invasión a China, Corea, Filipinas, etc., los japoneses, enarbolando esa bandera, cometieron muchas atrocidades de guerra, porque eso pasó también. Entonces, son los Juegos Olímpicos, ¿verdad?, actuales, que fundamentalmente promueven la paz, la concordia, la hermandad entre los países, ¿no es cierto? Esa bandera venía como contradictoria, porque recordó mucho dolor, especialmente en los coreanos, ¿verdad?, del tema de la invasión japonesa. Bueno, Japón dio su explicación, ¿no, verdad? Y el tema no quedó más allá que un tema como bien simbólico. Pero Japón también cometió crímenes de guerra muy complicados, ¿ya? Y de muchas secuelas posteriores. A lo que voy yo es que la bomba atómica, porque por último, esas atrocidades de guerra cometidas por Japón fueron por las Fuerzas Armadas japonesas contra población civil coreana, china y filipina, fundamentalmente. Tailandeses, birmanos, ya. Pero las Fuerzas Armadas japonesas. En cambio, la bomba atómica se les tira a población civil japonesa. Imagínate, la bomba atómica, la primera, ¿no es cierto?, cayó más o menos como cerca de las 12 de la mañana en Hiroshima, la cual fue borrada del mapa. Como 5.000 grados de calor se irradió esa mañana. Construcciones y personas se derritieron, ¿no? Colegios fueron arrasados, hospitales fueron arrasados, templos fueron arrasados. Por eso, traten de acordarse, y en unos días más, de hecho 4 días más específicamente, van a recordar el tema de la bomba atómica. Y se toca una campana, porque Hiroshima después se reconstruyó, la gente donde está reza, ora. ¿Ya? La religión de ellos, por supuesto.
en homenaje a los caídos, ¿verdad? O la gente que desapareció, que se fumó sin dejar rastro. ¿Mm? Bueno, la edad contemporánea, que es la última parte de esa línea de tiempo, ¿verdad? Parte, ¿no es cierto?, como ya dije, en la Revolución Francesa, después las revoluciones liberales, Revolución Industrial, el imperialismo, Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, ¿no es cierto? Yo diría que, aceptando la terminología actual, todavía estamos en la revolución o en la época contemporánea, ¿ya? Bueno, iniciando la época contemporánea es lo que se denomina, está lo que se denomina la doble revolución. La doble revolución fue un proceso histórico conformado a su vez por dos procesos. La revolución industrial inglesa, iniciada en Inglaterra obviamente, y la revolución francesa. Implica la emergencia de un sujeto histórico, la burguesía, que produce ambas revoluciones, con el fin de obtener poder económico y político. ¿Ya? Ya atrás había quedado la Edad Media, en donde el grupo social más importante era la aristocracia, más bien terrateniente, cuya principal actividad económica y de poder era la agricultura, ¿no es cierto? La principal actividad de poder era la agricultura. Pero acá ya en la edad moderna y edad, ¿no es cierto?, contemporánea, es la burguesía, con la industria, con el comercio, con la actividad financiera, la que va a tener va a ser el primer resorte económico de la humanidad. Y si ustedes analizan, eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Hay matices, por supuesto, hay otros grupos sociales que tienen mayor conciencia de clase, ¿verdad?, como se dice. Pero la burguesía sigue siendo importante, y además que en la actualidad no es tan preciso el límite entre burguesía y el no burgués, por ejemplo. Porque, por ejemplo, ¿qué podría ser la diferencia entre una persona burguesa y un no burgués? Bueno, que el no burgués vive un sueldo, ¿no es cierto? No de una renta, no de un capital, ¿ya? Pero en términos, por ejemplo, de la vida cotidiana, muchos trabajadores, a lo mejor entre yo me incluyo, ¿verdad?, tenemos costumbres burguesas, ¿ya? Comodidades, por ejemplo, que desde una óptica proletaria a lo mejor no deberíamos tenerlas, por ser asalariados. Pero ya está en parte el consumo, con esto. El uso de cierta herramienta financiera, le hace tarjeta, le hace crédito, ¿verdad? La facilidad que podamos o no tener a renovar de repente nuestra casa, nuestro vehículo. Es decir, elementos que queramos o no, que a lo mejor en un momento dado fueron burgueses, hoy día están en presencia de otros grupos sociales, por ejemplo, una clase media trabajadora, como en lo que somos la mayoría de nosotros, ¿se dan cuenta? Pero de que fue un impacto claramente de la burguesía, claro, sin duda, y además que la burguesía en un comienzo enarboló valores libertarios, pero sí, de hecho, la Revolución Francesa. ¿Quiénes fueron los adalides de la Revolución Francesa? Burgueses. Voltaire era burgués, imagínate, Montesquieu era un aristócrata, que hablaba, vengaba al pueblo, pero era aristócrata. ¿Ve? El Rousseau, lo mismo. Y también hay que considerar el tiempo que ahí sí que está ocurrido, ¿verdad? No le puedes pedir en ese momento a una persona de trato humilde, en esa época, hoy día sí, porque hay elementos de movilidad social, pero en ese tiempo no, que tuviera tanta instrucción para pelear por derechos desde un punto de vista ideológico, por ejemplo. Eso es posterior, muchachos. Y te digo, Chile en ese aspecto es pionero en el siglo XIX, confederaciones y federaciones de bañistas, carpinteros, se destacaron por esa lucha de derechos. Ya, gracias, maestro. Del Salitre, ¿cierto?, también aportó mucho a la lucha por los derechos de los trabajadores. Después, la lucha de género. También Chile ha sido bastante pionero en ese aspecto. Claro, porque uno dice lucha de género, movimiento feminista actual. Oiga, en Chile, ¿verdad?, líderes por los derechos de la mujer datan ya del siglo XIX. La lucha porque la mujer entra a la universidad, por ejemplo. La igualdad en cuanto a la votación. ¿Ve? Me gustaría, de verdad, no lo digo en mala, lo digo absolutamente en buena, por ejemplo, que líderes feministas actuales pues se empaparan más, por ejemplo, de quién fue Amanda Labarca, de quién fue Eloísa Díaz Insunza, María de la Cruz, Elena Cafarena. No me gustaría, por ejemplo, de repente conversar con algunas de ellas y darme cuenta de que no tengo ni idea. ¿Ves? Líderes mujeres que de verdad lucharon harto por su momento dado por los derechos de género en nuestro país, muchachos. Y también algunos hombres que le ayudaron, entre ellos Aníbal Pinto, por ejemplo, que se la jugó porque la mujer entrara a la universidad, ¿ves? Entonces, todos estos aspectos, sí, está bien, Frida Kahlo, y qué bueno con Frida Kahlo, pero aquí en nuestro país tenemos mujeres, luchadoras sociales,
mucho antes que Frida Kahlo, luchando por sus derechos de género. Sépanlo. Después, la doble revolución fue un proceso de transformación a escala mundial, en el que además de ascender al poder de la burguesía, aparece el socialismo y el comunismo como reacción en contra de una nueva posición de dicha clase social. Evidentemente, tanto la doctrina socialista y comunista, ¿verdad?, van a ser la doctrina que más se van a oponer a este descenso y dominio mundial de la burguesía. Siempre está la consulta: ¿qué diferencia existe entre socialista y comunista? Por ejemplo, ¿por qué existe el Partido Socialista y el Partido Comunista? ¿Ya? Lo que pasa es que son gradientes en torno al objetivo final, ¿verdad? Es un Estado, ¿no es cierto?, omnipresente, ¿verdad?, en donde no existe la propiedad privada, cuyo poder político representa fundamentalmente al grupo trabajador. De hecho, Marx, una de sus consignas, dijo: proletarios del mundo unidos, ¿no es verdad? Una sociedad sin clases, sin diferencia. En cambio, el socialismo, si bien cierto, acepta todo eso, pero proyecta un poco también este mundo o este Estado o régimen en manos de los proletarios, pero también a otros grupos de la sociedad, ¿no es cierto? No solamente obreros, porque el comunismo es muy bien obrero, ¿verdad? El comunismo de origen marxista, leninista, es obrero urbano. El comunismo de origen maoísta tiende más bien a las masas populares, pero del campo, zonas rurales. Y el socialismo a otros grupos, por ejemplo, intermedios, por ejemplo, el socialismo también concede importancia a los empleados, intelectuales, no necesariamente obreros, fabriles, por ejemplo. Entonces, pero los autores, ¿verdad?, en la actualidad concuerdan que el socialismo sería como una etapa previa al comunismo, ¿ya? Y a la larga, también hay que decirlo claramente, el sistema comunista implantado como corresponde a la óptica de ellos, ¿verdad?, termina con la democracia. Porque el sistema comunista no existe una pluralidad de partidos o de corriente ideológica al interior, existe una sola corriente oficial, ¿no es verdad? Y ahí obviamente no existe ese aspecto de la libertad de prensa como nosotros la entendemos. Como nosotros, acuérdense que causó tanto escozor cuando un candidato por ahí dijo que él, como presidente de la República, revisaría la ley de libertad de prensa. Después se tuvo que decir que no, que me malinterpretaron, que ella, pero en el fondo, uno de los valores de la democracia es la libertad de expresión, entre ellos la libertad de prensa. ¿Se dan cuenta? Bueno, se la considera la doble revolución el inicio de la etapa, ya que su influencia se produjo a escala mundial y marcó un profundo cambio en la sociedad, que aún continúa influyendo en la vida cotidiana, ¿ya? Este cambio modificó la organización, la tecnología y la división de las clases sociales. De hecho, incluso la clase media, por ejemplo. Mucha gente se pregunta con razón, ¿qué es lo que determina a qué clase pertenece uno? Porque yo te diría que de 10 chilenos, 9 dicen que pertenecen a la clase media. Pues además que es lo más políticamente correcto. Yo me acuerdo una vez, de verdad, causó cierta risa, digamos, el actual presidente de la República dijo que él se consideraba a sí mismo clase media. Él, que es uno de los hombres más ricos del continente, ¿verdad?, y del mundo, pero yo me acuerdo en una entrevista dijo que él se consideraba a sí mismo clase media, tal vez en sus orígenes, porque sus papás fueron funcionarios públicos, etc. Pero no, es lo que da el término clase media es el ingreso, ciertamente, ¿ya? Y dentro del concepto de clase media está clase media alta, clase media media y clase media baja. Incluso dentro de clase alta también hay niveles. Hay lo que ustedes han escuchado algunas veces como ABC1, ABC2. Entonces, este tema de clasificación social no es tampoco tan rígido. Hay ciertos elementos, lo mismo que en los grupos populares, por ejemplo. También hay matices entre ellos, ¿ya? Claro, porque una persona, por ejemplo, se puede definir a sí misma como, ya, yo soy del pueblo, me identifico con, ¿no es cierto?, con las masas populares, pero puede ser un emprendedor o una emprendedora, que a lo mejor su nivel de ingreso no es malo, pero esa persona de camiseta de piel, de ideología, se siente parte del pueblo, aunque tenga un emprendimiento, Entonces, por eso te digo yo que a veces no, la identificación con tal grupo social no necesariamente es tan rígida con respecto al ingreso, ¿ya? A ver, un ejemplo, lo digo con absoluto respeto por su memoria, digamos.
Pero el presidente Allende en ningún caso era proletario. Él venía de un estrato medio alto de Valparaíso, una familia de médicos, ¿verdad? De hecho, ligado a la masonería. Y él desde la universidad fue dirigente social, ¿no es cierto?, del Partido Socialista. ¿Ves? Entonces, el principal ícono, de la izquierda chilena del siglo XX, Salvador Allende, no era proletario, sino que más bien cercano a estos grupos burgueses. Y así, yo diría que uno de los pocos grupos o líderes proletarios de Chile fue Luis Emilio Regabarren, fundador del Partido Comunista en el año 22. Luis Emilio Regabarren, Elías Laferta también. Que fue... ¿Cómo? Sí, Clotario Blés. Buena, Nico, sí, gracias, se me olvidó. Él sí practicó el sindicalismo cristiano, sí. ¿Ah? Con un guillo con la democracia cristiana cuando, bueno, era otra democracia cristiana, ¿sabes? ¿Ah? Claro, sindicalismo cristiano, ¿cierto? Las comunidades, etcétera. Y de hecho, Clotario Blés era un gallo extremadamente austero, cosa que otros líderes, ¿verdad?, no lo eran, para nada, ¿no? Yo me acuerdo. ¿Ves? Última cosa que digo de esto. Uno de los presidentes, pero que le embarraba para Austero, llegaba a hacer esta mano guagua para Austero, fue Jorge Alessandri. No, el paleta. El tipo, ¿no es cierto?, de un momento dado ahorraba plata y no tenía vehículo del gobierno. Él se iba caminando a su casa, porque vivía cerca en todo caso, ¿no? Y de derecha. Entonces, también mucho influye un poco la posición personal, ¿ah? La posición personal. Bueno, dentro de la doble revolución tenemos la revolución industrial, que es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental, América anglosajona, y que concluyó entre 1820 a 1840. Fue más o menos como 20 años. La revolución industrial, la etapa, ¿no es cierto?, subetapas de la revolución industrial tienen que ver con el uso de energía, ¿no es cierto? Está la etapa del carbón, la etapa del petróleo y la etapa de la electricidad, ¿ya? Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas y tecnológicas sociales de la historia de la humanidad. Desde el Neolítico, que vio el paso de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Claro, porque ahí hablamos del Neolítico. ¿En qué sentido? El Neolítico, ¿verdad?, fue una etapa de la prehistoria, ¿verdad?, específicamente de la edad de piedra, Neolítico, piedra nueva, en que el ser humano transforma su vida nómada y de cazadores-recolectores a sedentarios, ¿ya?, a agricultores. Por eso se habla de la revolución del Neolítico, ¿no es cierto? Ya. Hay un periodo intermedio que es la transhumancia, ¿ya? Pero fundamentalmente es el paso del nomadismo al sedentarismo, de la caza-recolección a la agricultura, ¿ya? Bueno, por eso se habla de revolución del Neolítico. Acá estamos hablando de la revolución de la industria, ¿no es cierto? En donde claramente la agricultura, que durante siglos y siglos y siglos y siglos, harto, lo hago intencionalmente, ¿verdad? Bueno, esa actividad económica da paso a la industria, a la manufactura. O sea, yo no digo que hasta la actualidad, porque la agricultura sigue siendo importante. Chile, varias regiones de nuestro país siguen siendo agrícolas, pero a nivel mundial, la industria supera a la agricultura en impacto económico. Eso hay que decir. Entonces, eso ocurre en torno a la revolución industrial. Lo negativo, aparecen las primeras formas concretas de contaminación. Muchachos, la utilización de estas energías que estoy hablando, que en ese tiempo no eran limpias, concepto de energía limpia posterior, más bien actual, energía mareomotriz, energía, ¿no es cierto?, solar, energía eólica, eso es posterior. En ese tiempo no, eran energías contaminantes. Y las primeras formas masivas de contaminación ciertamente derivan de esa época, ¿ya? El hacinamiento, los barrios industriales, el crecimiento exagerado y horizontal de las ciudades, ¿ves? Todo eso son como lo negativo de este proceso. Lo positivo, aumentó el número de opciones de productos, ¿ya? Claro, porque el taller medieval, por ejemplo, era mucho más lento en la confección de productos. En cambio, la industria contemporánea llevó determinados productos a más gente, ¿ya? A más gente, la producción en serie.
También como aspecto no tan bueno, que de repente mucha mano de obra humana se vio reemplazada por la máquina. Justamente el proceso que se llama, llamado maquinismo. ¿Ves? Bueno, entonces hubo toda una serie de cambios que, repito, todavía siguen afectando a la economía mundial. Ahora, la Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocidos como Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. O sea, la Revolución Francesa duró 10 años. 10 años como proceso político, ¿ya? Sus repercusiones llegan hasta el día de hoy, pero el proceso en sí mismo duró 10 años. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea, al sentar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. ¿Ya? Abrió horizontes políticos basados en el principio de soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, ¿ya? Y de 1871, ¿cierto? Ahí, desde ese punto de vista, ¿verdad? El proceso revolucionario francés, si bien se termina en 1799, esto se va a replicar después, durante el siglo XIX, ¿ya? Y bueno, esa réplica, ¿verdad? Son las revoluciones liberales, ¿ya? De 1830, de 1848 y de 1871, como esa ley, ¿cierto? Esto fundamentalmente afectó a Francia y Alemania. La bandera de lucha fue contra los resabios de absolutismo todavía, que resurge después de la Revolución Francesa, ¿verdad? En los movimientos liberales. De hecho, hubo un rey, el rey Luis Felipe de Orleans, justamente fue denominado el rey burgués o el rey liberal, a partir, ¿no es cierto?, de su estilo de vida y su pensamiento, ¿ya? Bueno, ahora el colonialismo europeo. El colonialismo europeo tuvo dos etapas principales. La primera en el siglo XVI, llevada a cabo por los imperios español y portugués, y una segunda oleada que se produjo fundamentalmente en el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, durante la cual diversos europeos conquistaron otros territorios en otros continentes. Por ejemplo, Bélgica, Francia, Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Italia, Rusia, Dinamarca y Países Bajos. Países Bajos, lo que uno equivocadamente le dice Holanda. No, bueno, no debería decirse Holanda, pero está demasiado instalados. Yo varias veces le he comentado que el principal imperio colonial, ¿no es verdad?, de Europa fue Inglaterra, ¿ya? O Reino Unido. De hecho, los ingleses estuvieron presentes en todos los continentes, ¿ya? En todos los continentes. Las causas de este colonialismo fueron principalmente tecnológicas y económicas, ¿ya? Fundamentalmente eso, porque ellos, ¿qué necesitaban? Necesitaban materias primas. Como estamos hablando de un continente europeo en pleno proceso de revolución industrial, ¿verdad? En pleno proceso de revolución industrial, bueno, necesitaban materias primas, minerales, hierro para hacer acero, carbón, petróleo. Entonces necesitaban territorios que los podrían nutrir a ellos de esas materias primas. Ya. Y también algunas otras causas de tipo política y culturales, por ejemplo, política en que potencias europeas que en el continente europeo rivalizaban por más poder, vieron en la carrera colonialista posibilidad de aumentar el poder, como Inglaterra, como Francia, ¿ya? Como Rusia. Y hubo otras potencias europeas que habían llegado tarde a la repartición del mundo, como Italia, como Alemania, por ejemplo. ¿Por qué motivo llegaron tarde? Porque acuérdense que tanto Alemania como Italia tuvieron que primero unificar sus propios territorios. Alemania e Italia fueron primero un grupo de reinos, de ducados independientes entre sí, ¿verdad? Que se asociaban a una identidad nacional común, italiana y alemana, ¿verdad? Italia, ¿verdad? Primero, con el proceso de Garibaldi, el conde de Cavour, el rey Víctor Manuel, ¿no es cierto? Todo eso logra
en la unidad de la península itálica, que estaba dividida en distintos reinos. Los estados vaticanos, el reino de Lombardía, ¿verdad? Sicilia, Cerdeña, etc. ¿Ya? El Véneto, al norte. Reinos que algunos estaban en manos de potencias extranjeras. Nápoles, por ejemplo, la parte sur de Italia, estaba en manos de Aragón, reino de España. ¿Ven? La parte norte de Italia, uno en manos de Austria, del Imperio Austrohúngaro. Entonces, todo eso hizo que Italia y Alemania también llegaran como tarde a la repartición de los territorios coloniales. ¿Se dan cuenta? Y eso generó tensión entre las monarquías. Y también algún tipo de fenómeno cultural y religioso, diría yo. Todavía quedaba algo de esa visión, ¿no es cierto?, que decía que era necesario, no es capturar, sino que convertir, ¿no es cierto?, a la fe cristiana a muchas personas de África, de Asia, de Oceanía, de América, como de allá, a la fe cristiana. Y comillas, y a la civilización europea. A la civilización europea. Los hechos demostraron amargamente que esta civilización europea con el tiempo fue bastante más incivilizada que aquellos países que decían ir a civilizar. De hecho, por ejemplo, las dos guerras mundiales, ¿dónde nacen? No nacen en África, no nacen en Oceanía, no nacen en Asia, nacen en Europa. Las dos guerras mundiales. Entonces, es bastante discutible esto de la civilización superior de los europeos, ¿ya? Durante el curso del siglo XX se independizaron las colonias europeas de África y Asia, algunas colonias que todavía quedaban en América continental. En el Caribe y África sigue habiendo colonias europeas en la segunda mitad o la segunda década del siglo XXI. O sea, todavía existen colonias, aunque muchas de ellas tienen un estatus político mixto. Por ejemplo, algunas colonias que habían sido parte del Reino Unido, que hoy día son como Miti y Mota, digamos. Tienen como un gobernador designado por Inglaterra, pero en el día a día se autogobiernan y forman parte de la Commonwealth, la comunidad británica. ¿Ya? Estoy hablando, ¿no es cierto?, de Australia, estoy hablando, ¿no es cierto?, de Nueva Zelanda, países o regiones de Oceanía. Que claro, tienen como un estatus de independencia relativo. Y de hecho, me parece que ustedes les decía el otro día, ¿verdad?, que las banderas de ellos, está la bandera propia, ¿no es cierto?, la cual en Oceanía predomina el color azul, estrella, etc. Y siempre con una esquinita, en chiquitito, la bandera de Inglaterra, del Reino Unido. ¿Ya? Eso es fundamentalmente, con eso quieren ratificar su pasado u origen británico. ¿Ya? Canadá fue lo mismo, pero ahora ya no. Canadá, no sé, no, ahora sí hace muchos años ya. Es independiente, ¿no es cierto? Por eso que la bandera canadiense no tiene que ver con el origen británico. Pero sí Australia. Si ustedes googlean, por ejemplo, la bandera australiana, tiene todavía la imagen de la bandera británica. ¿Ya? Bueno, aquí tres imágenes, ¿verdad?, del colonialismo europeo. Esta parte está muy buena porque, miren, ella es la reina Victoria, con un cuchillo mirando muy enojada, y el otro le devuelve la misma mirada, del Kaiser de Inglaterra, de Alemania, Kaiser Guillermo I. Cual pisa, ¿verdad?, están repartiéndose el mundo. Acá tenemos el sultán de Turquía, me imagino un líder japonés, ¿ya? Y él no lo identifico. En el fondo, esta imagen, ¿verdad?, está indicando que grandes potencias mundiales, y no solamente europeas, como ellas, en un momento vas a repartir el mundo. Eso es lo que quiere decir esta imagen. ¿Ya? Acá lo mismo, oficiales de innegable aspecto europeo, ¿no es cierto?, están como diseñando algún tipo de estrategia, y más está un vigilante, un señor de raza negra, vigilando, ¿no es cierto?, un posible ataque. Y acá, colonialismo, esta imagen, ¿verdad?, es de las Guayanas, colonialismo europeo en Sudamérica. De hecho, en Sudamérica existe por lo menos uno territorio que sigue siendo parte de un país europeo, que es la Guayana francesa. Porque Guyana es independiente, ¿cierto? Capital Georgetown. Surinam, independiente, antes había sido colonia holandesa.
Guyana, colonia británica, Guayana francesa, y sigue siendo la Guayana francesa, tal cual. ¿Ah? También algunos territorios e islas del Caribe. Estoy pensando, por ejemplo, las Bahamas, por ejemplo, son parte de la Commonwealth. ¿Mm? La Commonwealth. Me parece que San Pedro de la Martinica es parte de Francia, como alguna vez también lo fue Haití. Como alguna vez también lo fue Haití. Pero Haití no es independiente, pero me parece que San Pedro de la Martinica sigue teniendo una ligación política con Francia, ¿ya? Con Francia. Así como Puerto Rico tiene un estado de media soberanía. Ustedes saben que Puerto Rico no es soberano, ¿ya? ¿Cómo? Con Estados Unidos, exacto. Si de hecho, por ejemplo, el gobernador, ¿verdad? Allá en Puerto Rico no hay un presidente, hay un gobernador, ¿no es cierto? En la constitución puertorriqueña, el presidente de Puerto Rico es el mismo presidente de Estados Unidos, pero con menos influencia, sí, ¿eh? Con menos influencia. Biden, por ejemplo, o antes Trump, no está involucrado en el día a día tan inmiscuido en la política interna puertorriqueña. De hecho, este efecto dominó de estallidos sociales, también hubo estallido social en Puerto Rico. Y me acuerdo que Ricky Martin, por ejemplo, puso palabras a favor de este movimiento. Es decir, que para muchos puertorriqueños quieren terminar con esta dependencia de Estados Unidos. Y les cuento algo curioso. En Estados Unidos, la mayoría está por lo mismo. El pueblo norteamericano como que no quiere ser, como ellas, dueño de Puerto Rico ya. Porque no ven que le reporte mucho. Pero bueno, habría que cambiar la constitución en caso de Puerto Rico. ¿Ya? No, tampoco un tema tan rápido. Hay otro caso, me acordé, hay otro caso. No estoy seguro si fue Guayana Francesa o Trinidad y Tobago, uno de los dos, en que hubo un plebiscito para decidir si quedaban libres y ganó la opción de seguir ligado a Francia. Ganó el no ser independiente, claro, porque pasa de que tener vínculos con Francia o ser parte de Francia le da ventaja económica. ¿Verdad? Ganó el seguir ligado a Francia. Me parece que fue Guayana francesa. No estoy seguro. Me parece que sí. Bueno, tenemos acá entonces el liberalismo político socialismo. Ahí, ¿verdad? Los íconos de estos dos polos políticos. Adam Smith, el autor de La riqueza de las naciones, ¿no es cierto? Para muchos considerado como el principal ideólogo mundial del liberalismo. Este libro es como la Biblia de los liberales, La riqueza de las naciones, y su contraparte, Karl Marx. Una coincidencia es que ambos se declaran adversarios de la monarquía absoluta, ¿ya? Pero Smith, basándose fundamentalmente en la propiedad privada y en un rol muy secundario del Estado, en cambio Marx en un poder estatal fuerte, de una economía planificada, ¿ya? No privada. Bueno, en el siglo XIX, el liberalismo clásico pone el énfasis principal en garantizar la libertad del individuo, al limitar el poder del Estado y maximizar el poder de las fuerzas del mercado capitalista, como una respuesta a la revolución industrial y a la urbanización del siglo XIX en Europa y en los Estados Unidos. Aboga por las libertades civiles con un gobierno limitado bajo el imperio de la ley y la creencia en la política económica del libre mercado, ¿ya? Claro, por ejemplo, de acuerdo, el modelo político que impulsa Smith, ¿verdad? Es que el Estado prácticamente tiene que garantizar el orden público, más bien un tema de representación del país ante la comunidad internacional. Es poco los ámbitos de la economía y de la sociedad que Adam Smith lo deja en manos del Estado. Por eso es que el Estado liberal es bastante débil en materia de atribuciones. En cambio, Marx, como vamos a ver después, es todo lo contrario. Es un Estado fuerte en ese sentido. El socialismo es una corriente filosófica política, social y económica que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Incluye teorías políticas y los movimientos asociados con tales sistemas, ¿ya? La propiedad social puede ser pública, colectiva o cooperativa, ¿ya? Pública, ¿verdad?, en manos del Estado, colectiva en manos de los trabajadores y cooperativa con una mezcla de ambos. La RAE, Real Academia Española de la Lengua, ¿verdad?, define el término socialismo como, comillas,
un sistema de organización social y económico, basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. ¿Cierto? Mucho se ha discutido si esto asegura la libertad y el bienestar humano, lo mismo que el liberalismo. Claro, porque el liberalismo, por ejemplo, impulsa la iniciativa individual, la libre competencia, ¿verdad? Y, no sé, porque el mercado regula los precios, por ejemplo, o determina qué producir. De acuerdo a un sistema liberal, ¿verdad? No es un criterio de sensibilidad social lo que se va a producir, sino que más bien lo que se puede distribuir de mejor forma, a buen precio. ¿Te das cuenta? La libre competencia, ellos los liberales, ¿verdad? Lo atribuyen, ¿no es cierto?, a que es como el motor para que el productor ofrezca a los usuarios o demandantes a un precio atractivo un buen producto. Y así solo se regula. En economía, más adelante vamos a ver que esto tiene sus grandes bemoles. Claro, porque dicho así, efectivamente la libre competencia, y en Chile hay un tribunal que supuestamente debe velar por eso, funciona, evidentemente, ya como mecanismo de autorregulación. Pero ahí surgen otro tipo de situaciones como el dumping, como el oligopolio, el monopolio disfrazado, cuando un producto, por ejemplo, es ofrecido por unos pocos oferentes y estos se ponen de acuerdo para dictar los precios, como pasó con las farmacias, como pasó con los pollos, ¿verdad? ¿Mm? El confort, ¿no es cierto? Y la famosa 7 lucas. A veces, por ejemplo, se ha detectado dumping o prácticas anti-libre competencia de los medios de transporte, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que es como el talón de Aquiles de la libre competencia. Cuando no se está, de verdad, promoviendo que el oferente compita de verdad en buenas condiciones para ofrecer a la gente un buen servicio o un buen producto a un buen precio. ¿Ya? También lo otro que te perjudica mucho es la llegada de productos extranjeros subvencionados, que lo expliqué en su oportunidad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando países tales como, por ejemplo, Corea, en su momento Japón, Taiwán, China tal vez, fundamentalmente del Oriente, lanzan al mercado productos artificialmente más baratos, porque ellos como Estado le pagan un porcentaje a su productor, a su exportador, para que de esa forma vaya liquidando y anulando la competencia. Esas son prácticas comerciales desleales. Claro, porque supongamos el productor chileno, por ejemplo, que el Estado chileno no subvenciona, porque Chile no subvenciona nada, ¿verdad? Obviamente no puede competir con esos precios. O de repente, como también muchas veces se ha dicho, países asiáticos se ahorran mano de obra, especialmente China, en donde ahí por un tema cultural, ¿verdad? Prácticamente muchos trabajadores trabajan por la comida. Entonces, claro, un camión, por ejemplo, típico ejemplo que yo doy, pero que más me acuerdo, que ese mismo camión, dejemos la parte mecánica de lado, ¿no? Supongamos que sea como igual. Yo digo que no es igual, pero supongamos ya. No sé, pues un camión chino ya. Isuzu, ya, aunque es japonés realmente. Bueno, en Japón también práctico lo mismo. Debía costar unos 22 palos, ¿ya? Y un equivalente alemán cuesta 25 palos. Y ya, pues me pasa de que el otro sale más barato, cuesta 18. Pero esa diferencia, ¿cierto? Más que por el tema, ¿no es cierto?, de calidad y todo eso, es porque se está ahorrando mano de obra. Por eso es que muchas organizaciones internacionales de trabajadores indican, ¿de verdad?, que el abstenerse de comprar esos productos, cosa no resulta, porque uno privilegia ese muchas veces lo que le conviene a uno, ¿verdad? Pero productos, ¿verdad?, que son baratos porque se están ahorrando la mano de obra o pagando muy poco por la mano de obra, ¿ya? Y la muestra de ello, que incluso, y esto no quiero ser ofensivo, pero en la realidad, empresarios asiáticos, en territorio chileno, por ejemplo, oye, todas estas quejas a nivel laboral, pues ellos no entienden que, por lo que se ha visto, ¿verdad?, que el trabajador tiene derecho en sí mismo, muchachos. No que le tienen que dar porque son simpáticos darle derecho a sus trabajadores, no, no es así. Entonces, incluso empresarios asiáticos, ¿verdad?, a sus connacionales muchas veces los tratan como esclavos, porque allá lo hacen así, ¿se dan cuenta? Entonces, es un tema cultural súper fregado, ¿verdad?, que cuesta mucho revertir, ¿cierto? Bueno. Aquí ya voy redondeando, ¿verdad? Un proceso que nos acerca bastante a la paz armada
o a la Primera Guerra Mundial, justamente fue el proceso de paz armada. Esto ocurrió entre 1871 y 1914. Fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la Guerra Franco-Prusiana, ya 1970, ¿verdad?, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, y que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión de las relaciones internacionales. Esta carrera armamentista entre las principales potencias europeas fue una de las causas más notorias de la Primera Guerra Mundial. Después vamos a ver cómo los países europeos, ¿verdad?, se van a alinear en dos bloques rivales, ¿no es cierto? La Triple Alianza famosa, Triple Alianza tripentente. Por una parte estaba Alemania, Austria e Italia, y por otro lado Inglaterra, Francia y Rusia. Entonces bastó que una chispa saltara, ¿verdad?, y cual, ¿no es cierto?, fósforo en un, ¿cuánto se llama?, un pajar, ardió, ¿verdad?, y después no lo paró nadie. Y lo malo está que ningún líder europeo de ese instante hablaba en favor de la paz. Todo alineado para ir a destrozarse mutuamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso fue lo grave. Entonces se demostró que en ese momento no existía una institución internacional que pusiera la pelota contra el piso, llamara a la cordura. No. Era ir a dispararse, a pegarse, a destruirse, a darse con todo. Estaba demasiado enardecida la atmósfera europea. Tanto así que el escritor Emilio Zola, escritor, ¿no es cierto?, francés, llegó a decir: Europa tiene olor a pólvora. Europa tiene olor a pólvora. Bueno, las continuas tensiones entre los estados, a causa de los conflictos, tanto nacionalistas como imperialistas, dieron lugar a que cada estado destinara gran parte de capital estatal a la inversión de la industria del armamento, ¿ya?, y al fortalecimiento del ejército. Todo este excesivo gasto militar desembocaría a la larga en quiebra nacional, claro, porque yo siempre lo he dicho, muchachos, o sea, ustedes me lo han escuchado otras veces, la guerra es extremadamente cara. Bueno, y cuando se inicia esto, y ahí está esa imagen, ¿verdad?, el 28 de julio, hace poco tuvimos también el aniversario, ¿verdad?, con el atentado de Sarajevo. Gavrilo Princip, anarquista de origen serbio, ¿no es cierto?, en la próxima clase del jueves lo voy a explicar más a fondo, dispara contra el príncipe heredero austriaco Francisco Fernando y su esposa Sofía, dando muerte a ambos, ¿ya? En su agonía, ¿no es cierto?, cuentan de que Francisco Fernando musitaba: no es nada, no se preocupen, no es nada. No, pues, el príncipe no sabía que estaba equivocado, no solamente con él porque murió, sino que esa muerte provocó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y esto finaliza el 11 de noviembre del 18, ya cuando Alemania aceptó las condiciones, ¿verdad?, de paz que le impusieron, rigurosas, por cierto, los países aliados, perdón. Bueno, dejo estas diapositivas para el día jueves, ¿verdad? Ustedes las pueden leer antes, por supuesto. Y yo mismo que hacer la pregunta esencial, que aquí se las voy a dejar, ¿verdad? Y estas preguntas de selección múltiple, yo quiero que ese jueves, ese día, ustedes me ayuden y las vamos resolviendo a modo de interacción, ¿va? Sería interesante poderlo hacer. Y aquí está la pregunta esencial 18, ¿ya? Pregunta esencial 18. Para quienes, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. Para quienes no se están acostumbrados a más o menos trabajar por WhatsApp, entonces yo, siguiendo la metodología de mi colega Seba, se la fotografío aquí también. Ya, ahí va. Por si la quieren trabajar por esta vía, pero yo creo que la gran mayoría de ustedes ya usa Classroom, a mí me ordena también, pero ahí se las dejo también por WhatsApp, ¿ya? Así que, sin mediar alguna pregunta, estaríamos dejando esta clase hasta acá, ¿ya? Así que muchas, pero muchas gracias, ¿ya? Y que descansen, abríguense porque está harto heladito.